Hoy vengo a contarles un dato que desmiente el bulo que nos han repetido hasta el cansancio. Me refiero al imaginario popular que dice que los nacionalsocialistas perseguían a los judíos por su religión. Vamos a hablar de los judíos caraítas de Crimea, y cómo fueron tratados por los alemanes. Pero primero vamos a explicar qué son los caraítas. Los caraítas son un grupo religioso judío, pero ellos solo reconocen como autoridad religiosa al Tanaj, o Mikra, es decir, los 24 libros sagrados judíos que componen la Biblia hebrea, como sus reglas religiosas, también llamadas halajá. A diferencia de los judíos rabínicos, los caraítas consideran que el Talmud y la Torá oral, que fue sacada del Talmud, son interpretaciones de la Torá basadas en el autoritarismo. Sostienen que los mitzvot, o mandamientos, fueron entregados a Moisés por Yahvé, y escritos en la Torá sin añadirle más detalles o interpretaciones individuales. Por este motivo los caraítas no aceptan las tradiciones ni del Talmud, ni del Midrash. No interpretan el Tanaj de la forma más literal posible, sino que le dan un significado tan simple que solo algunos de los antiguos israelitas lo podían entender. Los caraítas ni siquiera surgieron en lo que hoy es Israel, sino que surgieron entre el siglo VII y el siglo IX, cuando lo que hoy conocemos como Irak, era el califato abasí. Sin embargo, a pesar de que no existen pruebas fidedignas, algunos aseguran que los caraítas ya habitaban en Egipto hacia el siglo VII después de Cristo. Como aquí son expertos en interpretar todo como se les da la gana, aclaro de una vez que eso no prueba que los judíos de ninguna vertiente hayan sido esclavos de Egipto en ningún momento de la historia. Eso ya fue desmentido por el arqueólogo israelí, Israel Finkelstein, en el 2006. Por otra parte, hay un porcentaje considerable de caraítas de Crimea, que son los que nos interesan en este vídeo, que rechazan toda suposición acerca del origen de sus antepasados y se consideran descendientes de los jázaros. Sin embargo, esto se pone en duda ya que su idioma proviene de las lenguas túrquicas noroccidentales, en contradicción con el origen del idioma házaro que proviene de las lenguas túrquicas bulgáricas. Mientras los házaros desaparecen en el siglo XI, la primera mención escrita de los caraítas de Crimea es del siglo XIII. Ya en el siglo XIX, con todas estas diferencias con respecto al judaísmo rabínico, los caraítas enviaban emisarios a los zares para que se les dieran exenciones de la legislación antijudía existente, pero no sería sino hasta 1863 que tendrían éxito en sus solicitudes, aunque el éxito fue debido a la desconfianza de las autoridades rusas hacia el Talmud. En este año los caraítas lograron obtener los mismos derechos que los cristianos y los tártaros. Ahora vamos a ver cómo era la relación entre el régimen nacionalsocialista y los caraítas. Con el ascenso del Partido Nacionalsocialista al poder en Alemania, la comunidad caraíta residente en Berlín pidió formalmente a las autoridades alemanas que los caraítas de Crimea fueran eximidos de las regulaciones antisemitas, ya que su estatus legal era el de rusos residentes en Rusia. La Agencia del Reich para la Investigación de Familias concluyó que, desde el punto de vista de las leyes alemanas, los caraítas no debían y no podían ser considerados judíos. La agencia resolvió lo siguiente. La comunidad caraíta de Crimea no debe considerarse una comunidad religiosa judía en el sentido del párrafo 2.2 del primer reglamento de la Ley de Ciudadanía del Reich. Sin embargo, no se puede establecer que los caraítas en su totalidad sean de origen consanguíneo, ya que la categorización racial de un individuo no se puede determinar sin su ascendencia personal y características biológicas raciales. A partir de aquí se definió la pauta con la que los nacionalsocialistas tratarían a los caraítas en Europa Oriental. Pese a que los alemanes tenían sus reservas respecto a los caraítas, el SS Obergruppenführer, Gottlob Berger, escribió lo siguiente el 24 de noviembre de 1944. Su religión mosaica no es bienvenida. Sin embargo, por motivos de raza, idioma y dogma religioso, la discriminación contra los caraítas es inaceptable, en consideración a sus parientes raciales, los tártaros de Crimea. Sin embargo, para no infringir la orientación antijudía unificada de las naciones dirigidas por Alemania, se sugiere que a este pequeño grupo se le dé la oportunidad de una existencia separada, por ejemplo, como una construcción cerrada, o un batallón de trabajo. Sin embargo, algo que no se pudo evitar al principio de la Operación Barbarroja de 1941, fue que algunos soldados alemanes atacaron a los caraítas pese a estar exentos. Cabe aclarar también que no lo hicieron por órdenes de sus superiores, sino porque no sabían que los caraítas estaban exentos. Un ejemplo de este error fue el de Babi Yar.
Algunos aliados de Alemania, como por ejemplo, la Francia de Vichy, estaban exigiendo que los caraítas se registraran como judíos, pero estas insistencias fueron detenidas casi inmediatamente tras recibir órdenes desde Berlín. Los rabinos askenazíes le comunicaron a los alemanes que los caraítas no eran judíos. Algunos caraítas se ofrecieron en secreto a ocultar familias de judíos no caraítas para ayudarlos a escapar. Después de la retirada alemana, las autoridades soviéticas en Crimea contabilizaron 6.357 caraítas en la región. Si bien no se les acusó, como a los tártaros, griegos, calmucos, cosacos y armenios de colaborar con los alemanes, solo algunos caraítas fueron deportados. Pero, además de su origen, ¿por qué otro motivo no se les atacó a los caraítas? La respuesta tiene dos ángulos. El primero, que a diferencia de los caraítas, a los demás judíos se les consideraba una raza impura al no tener un territorio nacional fijo. El segundo, que a nivel local, los caraítas casi nunca se involucraban en actividades financieras ni estaban en las altas esferas del gobierno, como sí lo habían hecho los judíos rabínicos en Austria y Alemania. Algo que la gente ignora es que las leyes de Nuremberg de 1935 solamente dicen cómo tratar a los judíos, pero no especifican quiénes son judíos y quiénes no. Debido a esto, la forma en la que se clasificaba a alguien como judío era muy subjetiva, y además, hay que tener en cuenta que a los prisioneros de guerra soviéticos se les consideraba judíos, ya que el comunismo es de origen judío. Además, la subjetividad a la hora de determinar quién era judío y quién no, hizo que en el mismo saco con los judíos rabínicos fueran incluidos otros cleros. Es por esto que al día de hoy se empeñan en decir que en el Holocausto perecieron 6 millones de judíos en lugar de la cifra correcta, de 230.000. Si te gusta este contenido, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, darle like a este vídeo, comentar, compartir, y activar la campanita de las notificaciones.